Bienvenidos a todos los que nos están viendo, bienvenidos a todos y todas, bienvenidos al sábado de artes plásticas en el Ornitorrinco. Hoy tenemos a 4 invitados, nuestra cuarta invitada llegará más adelante, para una propuesta que nos ha hecho hoy Miguel para este sábado de artes plásticas, Miguel Bañuls, quien ha sido el que ha hecho esta propuesta y ha invitado a 3 artistas invitados para este encuentro coloquio. Es la primera vez que tenemos un encuentro coloquio, estamos, bueno, muy a la expectativa. Miguel para esta ocasión ha invitado a Máximo González, Enrique Cabestari y Vero McLean, que es la que nos va la que va a unirse, digamos, a esta invitación en un momento. Entonces, desde ya, los que quieran hacer comentarios, preguntas, pueden hacerlo y más adelante Miguel y sus invitados van a poder responder a estas preguntas y comentarios que ustedes pueden hacer en el chat del Facebook Live. Entonces, los dejo con Miguel y sus invitados y les deseo una buena charla. Gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Bueno, muchas gracias, Nadia. Bueno, muchas gracias sobre todo por haber inventado esta revista cultural en tiempos que hacen verdadera falta. Para muchos no pensarán lo mismo, que la cultura en estos momentos no es prioritario, pero sabemos que sí que lo es. Nosotros somos conscientes de que sí que lo es. ¿No? Hoy, por ejemplo, es el centenario de Benito Pérez Galdós, que era un empeñado en humanizar el arte, ¿no? Y bueno, eso lo dejo ahí, pues aprovechando que he oído hace poco que era el centenario. Se trata, bueno, también quería darle las gracias a Iván Buenader por haber, en un momento de enajenación mental, haberme elegido a mí para organizar este coloquio. Iván Buenader, que podía haberlo hecho él porque es artista plástico y además es escritor. Aquí tengo una de sus novelas. Tengo a Roberta Maidelúa. Y bueno, pues ya pasamos al coloquio. Iván me dijo que si quería organizar el tema de hoy de las artes plásticas y hacer, por ejemplo, un monográfico hablando de mi obra o lo que fuera. Yo pensé que no es el momento de hacer un monográfico de un artista que además no soy conocido. Trabajo mucho, pero no soy conocido. Y pensé que era mejor aprovechar el momento de responder algunas preguntas que nos hacemos todos los que estamos en la cultura y en concreto nosotros ahora, desde el punto de vista de las artes plásticas, que estamos y la sociedad está en un impasse. Nosotros hemos estado siempre en ese impasse y ahora nos vemos con menos expectativas todavía, ¿no? Entonces, el tema de hoy es sobre el devenir del arte y sobre todo de la libertad del arte en estos tiempos que vienen. Para eso he organizado o he desarrollado un tema que ahora pasaré a leerlo y quiero contar con la opinión de algunos artistas y he intentado que sea un grupo heterogéneo de artistas. Para ello, pues vamos a tener, yo por ejemplo, he elegido a Enrique Cabestani, que es un pintor madrileño, un grandísimo pintor madrileño. Dice que es un pintor que escribe. Es un dibujante de prensa escrita, ilustrador, diseñador industrial, muralista. Es muy conocido su mural del rastro de la Plaza de Cascorro, que es maravilloso y al que los madrileños le tenemos mucha estima. Comisario, escenógrafo, escultor, fundador de La Mandrágora, ese sotanillo por el que pasaron artistas como Joaquín Sabina, Javier Crae o Tamarí. Es muy difícil encasillar su trabajo porque al primero que no le gusta encasillarlo es a él. Y él dice que es mejor ser antes que parecer, ¿no? Tenemos a Máximo González, que nació en Argentina en el 71, que tengo el honor de conocerle desde hace poco, y que vive en Alicante después de haber vivido mucho tiempo en Ciudad de México.
Es conocido por sus collages hechos con papel moneda fuera de circulación, que expresan las complicaciones de una cultura de consumo que explota los recursos naturales, produce desechos y lleva a las naciones a la bancarrota. Máximo realiza grandes instalaciones de carácter inmersivo. Sus intereses constantes son el medio ambiente, la educación, los esquemas de valor instalados en nuestra sociedad, y ha llegado a México, fue cautivado por la estructura social y arquitectónica del comercio callejero informal, que sirvió de inspiración para su proyecto cultural sin fines de lucro llamado Sangarrito. Hola, Máximo. Hola, ¿qué tal? Y hola, Enrique. Si no he sido más... Perdonad que es la primera vez que lo hago y me estoy saltando el protocolo de saludaros uno por uno. Está muy bien. Luego, por otro lado, está Vero McLean, que es una artista alicantina, y ella pues se formó en arquitectura, no ha sabido encontrar muy bien su lugar, hasta que, según ella misma dice, a partir de 2016 empecé mi activismo feminista de una forma pública para seguir encontrándome y para que otras, si lo querían, hicieran lo mismo. Actualmente mi activismo feminista tiene 3 formatos profesionales: la exposición artística y gráfica, el taller de tecnofeminismo y el programa de televisión. Así pues, soy artista feminista, educadora, tecnofeminista y comunicadora feminista en televisión. Casi nada. Vero no podemos saludar porque todavía no se ha conectado al chat. Bueno, pues... hola a todos. No sé si os he presentado adecuadamente. Muy bien, muy bien. Lo has Muchas hecho lo gracias. mejor que has podido y ya está muy bien. Bueno, yo a Enrique tengo que decir que le conozco desde niño, porque ya he tenido el placer de ser amigo de sus hijos, y cuando tocábamos una banda de rock, tuvo a bien dejarnos un cuartito que tenía al lado de su estudio para que le machacáramos los oídos, y yo de vez en cuando me escapaba a ver sus obras y a ver su estudio. Y ha sido una de las personas que me ha inspirado a mí para seguir por este camino, que siempre me ha parecido el lugar de la magia y de la libertad que yo veía que él gozaba. Voy a pasar a leer el texto principal del programa de hoy. El tema principal. Bueno, lo leo así un poco rápido. En estos momentos de profunda crisis mundial, el miedo ha pasado a ser un sentimiento generalizado en la población. Nos enfrentamos a una enfermedad que afecta a todos por igual, que no entiende de clases sociales, de primeros o terceros mundos o de credos y moralidades. Un sentimiento aderezado por lo desconocido, la indefensión ante lo invisible y por poner de relieve la fragilidad de los necesarios hábitos gregarios de las comunidades humanas. Nuestros gobernantes se dirigen a la población en términos bélicos y comparan la situación con hecatombes no muy lejanas, donde las libertades individuales fueron sesgadas en pro de la seguridad del colectivo y donde se confundían los términos unidad y uniformidad. Paralelamente, aflora en nosotros la culpa por haber participado en una construcción feroz del entorno, lo que nos lleva a asumir estas consecuencias como algo inevitable. Por contra, algunos países optan por seguir funcionando con modelos garantistas y conducen a esta crisis sin olvidar la protección de los derechos sociales y confiando en la educación, la cultura y la capacidad crítica de sus ciudadanos para tomar medidas ante la pandemia, y que va teniendo buenos resultados. En este coloquio quiero que reflexionemos sobre la medida en la que la expresión artística se verá afectada por ser este reflejo de su tiempo. Bueno, pues esto viene porque siempre que hay una... yo ahora estoy hablando más, pero luego hablaré bastante menos, así es que no os preocupéis, es un poco para centrarnos. Que siempre que ha habido grandes traumas en la población, las medidas de seguridad suben y las libertades disminuyen. Todo esto en pro de que nos sintamos más seguros, ¿no?
el derecho internacional le llama estados securitistas. Y por contra están los estados garantistas, que garantizan los derechos sociales. Y resulta que estos estados garantistas, por regla general, son más seguros porque atienden a otras seguridades como la seguridad social, la seguridad alimentaria, el derecho a la libertad, en fin. Entonces, la tendencia ahora mismo es un poco el pensar que este miedo que nos atenaza nos va a demandar el recortar esas libertades de expresión. Y quería saber la opinión de vosotros, en qué medida creéis que estas libertades se van a ver afectadas. La primera pregunta sería, ¿el arte seguirá siendo un espacio para la libertad? ¿Lo era antes? ¿O por el contrario, es posible que haya incluso una respuesta revulsiva y favorable a las libertades artísticas? Es decir, ¿nos vamos a ver mermados o los artistas vamos a reaccionar? Y le paso la pregunta a Máximo. Bueno, gracias, Miguel. Yo creo que hay que separar dos cosas que en esta pregunta, que es una situación especial. Yo creo que siempre el arte tuvo libertad, desde la Edad Media, siempre. El arte es libertad en sí. Lo que pasa es que acá no se está cuestionando la libertad del arte, sino que es la libertad de las personas, ¿no? De que puedan salir a la calle, que puedan salir a expresarse. Entonces, es diferente la situación, es muy especial. Entonces, la libertad del arte o del artista, no creo que sea coartado ni mucho menos, ¿no? Porque no es esa la cuestión. Y comparado con otros años, yo creo que de alguna manera hay una conciencia más grande sobre la libertad de expresión y la libertad del arte, ¿no? En todo el mundo, más que en otras, creo que mucho más que en otras épocas. De ahora en más, sí, yo creo que siempre que hay una crisis y una situación de guerra o qué sé yo, después de las Torres Gemelas, después del Corralito en Argentina, siempre se sacude tan fuertemente una sociedad y una cultura que queda una marca, y esa marca se terminan unas cosas y se comienzan otras, ¿no? Son como parteaguas de alguna manera para comenzar a pensar y a repensar otras cosas. Entonces muchas veces sirven como momentos reflexivos y de repensar y volver a estudiar de qué manera reactivar todo esto socialmente. No sé, la otra parte de la pregunta era, Miguel, ayúdame con la otra parte de la pregunta. Vamos a ver, la otra parte de la era pregunta. Si ahora en más... Espera un segundo. Sí. Bueno, si es posible, la pregunta ya creo que ya la has respondido bien. Es posible que haya incluso una respuesta revulsiva por parte de los artistas, mucho más favorable. O sea, si se van a encender un poco los ánimos por parte de los artistas en su expresión. Lo que pasa es que ahí hay es muy complejo el mundo del arte, entonces no, porque por un lado está el artista y el hacedor de arte y el que va a ser siempre artista. En cualquier lado del mundo hay cientos, miles de artistas, y después por otro lado está
el negocio del arte. Entonces, el artista siempre va a seguir siendo artista y siempre va a estar creando y con cualquier cosa haciendo arte, ¿no? Con la basura, con un lápiz y un papel, siempre va a estar creando. Y después en el tema de la industria o del negocio del arte, que va a ser afectado igual que las demás industrias, o de otras, ¿cómo se llama? Otras cosas que también, de trabajos, de generar dinero, también se va a afectar, se va a retrasar y se va a tener que reactivar de alguna manera. Entonces, por más esfuerzo que haga una galería por reactivar ahora, nadie tiene ánimo de estar comprando arte. Entonces, me imagino yo. Entonces, va a ser un proceso que va a ser replantear, que le está haciendo replantear a los museos, a las galerías, a los artistas, a las instituciones que trabajan con arte, a los centros culturales. Va a ser es una gran oportunidad para replantear cómo se va a afinar los contenidos, cómo se va a ir con un poco más de calma, porque hasta ahora no hemos, el mundo fue todo es toda una gran revolución, una bola de nieve gigante que avanza, avanza y avanza, y nos estamos llevando por delante toda el planeta completo, nuestra ecología, nuestros árboles, el medio ambiente, el ánimo y la política, la cabeza de la gente, el espíritu de las personas. Entonces, creo que es un momento donde de alguna manera va a ser positivo, pero siempre esta cosa positiva tiene un momento tremendo, que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, es muy difícil ahora pensar en positivo porque lo estamos viviendo ahora mismo. Entonces, cuando pase, cuando podamos salir, cuando se empiece a reactivar de a poco estas libertades personales que puedan salir y que se puedan poner en marcha otra vez la industria del mundo, se van a replantear grandes desafíos. Entonces, ahora no tenemos la respuesta de eso. No sé, siento que estamos muy expectantes todos de ver qué va a pasar. ¿Y qué crees que puede...? Esta pregunta, le voy a pasar la pregunta a Enrique dentro de esta misma pregunta. Pero creo que se despegó Enrique, creo que no está. Ah, bueno. Ahí está. Enrique. Sí, Enrique está aquí, sí. Dentro de esta misma pregunta, si tienes alguna cosa que no estés de acuerdo con Maxi, o matizar un poco qué puede aportar el arte en estos momentos. ¿O qué crees tú que puede aportar el arte o esta parte de la cultura en estos momentos? Mira, yo vengo por edad y por mi situación personal y pues sobre todo yo vengo de una generación que nació en el franquismo y sufrió el franquismo hasta edad muy avanzada. Con lo cual, con respecto a las libertades del arte, pues no digo que hubo que ganarlas, las ganaron otros, la ganaron una generación anterior a la mía, la ganó el grupo El Paso concretamente en España y específicamente en Madrid. Pero aparte de eso, una vez que desapareció la dictadura en este país, se planteó un problema serio con respecto al arte y yo, que además de venir de esa época, vengo durante muchos años de mi vida del mundo asociativo y he defendido mucho la asociación de artistas, pues creo que la única salida que puede haber ahora realmente pasa por la cooperación, pasa por la unión de los artistas. En ese sentido, primero pusimos en marcha o intentamos revivificar las asociaciones de artistas allá por los años 80 y 90 y a partir de ese momento se creó una entidad fundamental para nosotros que era la entidad de gestión de derechos de autor, de la que luego hablaré porque soy poco proclive a enrollarme, porque me enrollo mucho en general. Quiero decirse que en estos momentos la libertad del artista no está en cuestión.
lo que está en cuestión es la situación propia del arte que vive su enésima crisis, porque no conozco en los más de 50 años que vengo creyéndome que soy artista plástico, no he conseguido nunca saber cuándo no estábamos en crisis. En todo caso, primero el confinamiento propio nuestro, porque trabajamos en soledad y porque trabajamos el trabajo creativo y el proceso creativo siempre es un proceso en soledad. Y en cualquier caso, esa inspiración que se atribuye a Picasso, que dice que existe, pero que te coja trabajando, a nosotros nos coge trabajando en nuestro estudio, con lo cual seguimos como siempre, confinados. En todo, lo que yo quiero defender de esto no es tanto la libertad del arte, la libertad del artista, que la va a tener siempre, porque depende de su propia energía, de su propia capacidad de conectar y de su propia conectar con los problemas de su tiempo. Junto a eso, yo creo que la única salida posible para el colectivo es el asociacionismo, la cooperación. Y en ese sentido, en el año 90, fundamos la entidad, en Madrid fundamos la entidad de gestión de derechos de autor, que como veis pues ya tiene más de 20 años y en este momento y ha servido de alguna manera para reivindicar cosas básicas, el derecho de autor, el hecho de que no somos los hermanos tontos del colectivo de los artistas, sino que realmente nuestra presencia es importante y generamos un producto interesante en un espacio, en un terreno donde no hay una industria. Lo que hay es un conglomerado, como decía Maxi antes, que va de eso, desde curadores, museos, galerías, etcétera, etcétera, pero sobre todo reivindicamos la necesidad de poner en claro nuestros derechos de autor. En ese sentido, pues si quieres lo corto aquí para no enrollarme demasiado, pero creo que se puede hablar de la importancia que tiene en ese aspecto la cooperación entre artistas. Sí, yo me refería al tema de la libertad, porque hoy el arte está muy institucionalizado. Y claro, depender de las instituciones significa depender también de lo que ellas ofrecerán, lo que ellas habrá un sesgo ahí de una forma de expresión. Los que, como yo, hacemos arte abstracto no tenemos ningún problema. Aunque usemos el arte abstracto siempre está basado en ideas. Pero los que son más reivindicativos, por ejemplo, en el caso de Vero, que no está con nosotros ahora todavía, si esa capacidad de esa libertad, porque estamos aquí muy bien. Hola, Vero. Perdón, hola, pensaba que era mañana a las 6. Pensaba que era mañana, por eso tienes tan buena cara, ¿no? Es que no sabemos si hay un... Bueno, continuar, perdón, me incorporo rápido. Bueno, estábamos hablando en esta primera ronda de qué puede aportar el arte a esta situación y cómo se ve, si se va a ver limitada, si seguirá siendo un espacio de libertad y si crees que incluso a lo mejor antes no lo era. En tu caso, veo que tú le haces un arte más reivindicativo y más expuesto a poner tu piel, ¿no? ¿Cómo vives hasta ahora y lo que crees tú que va a venir con respecto al arte que haces tú? Digamos, como para resumir la pregunta sería si creo que el arte, el activismo social, ¿no? que puedo trabajar en mi arte, se va a ver modificado antes y después del confinamiento, ¿no? Sí, algo así, sí. Vale, sí, pues no. La verdad es que no, porque creo que Facebook ya muestra un color nárnico de la sociedad actual y creo que antes, esta mañana cuando hemos hecho así como la prueba, yo escuchaba a Enrique que desde el VEGAP reivindicaba un poco la situación política o la situación artística que la política, ¿no? Nos iba a dejar con el confinamiento. Y yo echaba de menos que la reivindicación hubiese sido, ¿no? Algo fuera del capitalismo.
creo que a nivel de contenido el arte está totalmente capitalizado y mercantilizado, que bueno, vivimos en un sistema capitalista, es cierto que tenemos que cobrar por lo que hacemos, pero qué pena que la reivindicación no vaya también de contenido, ¿no? Porque en el momento en que solamente se deja el arte como capitalismo o como mercantil, como mercancía para intercambiar, bueno, pues creo que se pierde bastante el sentido de lo que es el arte, ¿no? Como herramienta, formato para evolucionar una sociedad. En mi caso, el confinamiento no me supone ningún cambio, ya que no me siento tampoco apoyada por más artistas en el sentido de su preocupación por el contenido, ¿no? Y están más preocupados por el tema de si voy a vender o no voy a vender, que es una preocupación que yo estoy ahí, me uno. Pero a mí me gustaría también ese apoyo de los artistas cuando van a los museos, cuando se hacen convocatorias y hay un movimiento nárnico que el arte es mucho más suave de lo que era hace muchos años, ¿no? La República, por ejemplo, ¿no? O sea, el artista entregaba sus tripas y las volcaba pues, en esculturas, en lienzos. Ahora, bueno, pues queremos todos vender y a mí eso es un problema, ¿no? Entonces, ¿confinamiento? Pues no, estoy igual. La sociedad está igual. Perdón, al hilo un poco de esto, uno de los motivos también que he escogido a Enrique es porque él ha vivido ese cambio de libertades en lo que estabas hablando antes, de la transición y de que se las ganaron otros, esas libertades las ganaron otros, como dices tú, de la generación del paso. ¿Realmente crees que hoy en día y a partir de ahora, el otro día es que escuché que la sociedad, cuando habían hecho una encuesta con 1000 y pico personas, cuando hay un trauma grande en la población, la sociedad está dispuesta a perder una serie de libertades. Del 0 al 10, por cambios climáticos hasta el 6, están dispuestos a perder. Por terrorismo hasta un 5,5, pero por una pandemia hasta un 8, hasta el 8 están dispuestos a perder de libertades, entre ellas las de expresión. Quiero decir, Enrique, tú que has vivido la falta de libertad de expresión, ¿a ti en el arte plástico te ha afectado esto o no es comparable con otros momentos? No, sí, todo es comparable, Miguel. Lo que pasa es que la libertad del arte no tiene nada que ver con la libertad de los artistas. La libertad del artista claro, se ejercita según los soportes y las plataformas a las que tenga acceso. El artista va a ser libre siempre, por definición. Si no quiere serlo y lo que quiere es dedicarse exclusivamente a agradar al público, entonces eso es otra cuestión. Pero la libertad va a depender siempre de las plataformas, de los territorios y de los recursos que la sociedad en la que vive le ofrezca. Y los que no le ofrezca, a los que no se le ofrece hay que ganárselos. Por eso insistía mucho en que el único sentido que tiene el artista es primeramente trabajar en soledad, pero difundir y proyectar su trabajo en cooperativa. Eso es lo que quería decir. A mí no me ha supuesto este confinamiento y esta crisis terrible que sufre ninguna merma de mi libertad, porque sigo haciendo lo que he hecho siempre, es decir, lo que me ha dado la gana con absoluta independencia de lo que estuviera o no de moda, de lo que fuera o no un estilo imperante en el momento. Muy bien, lo decía porque, claro, en otras artes como... otras artes, en otros medios en otras plataformas, según qué cosas pueden ser que se digan, pueden ser un peligro, pueden tomar como un peligro para la comunidad, el opinar muy ligeramente, ¿no? Más que expresarse, el opinar ligeramente, ¿no? Pero eso
quiero decir que ya se van un poco como, dicen, no digas esto, no digas aquello, que esto no es animoso para esta situación, o esto es peligroso porque se lo pueden tomar así o así. Y en el mundo del arte, que también se habla de temas muy concretos, pues podía pasar eso. Eso era mi intención. Pero eso está pasando ahora mismo, antes del confinamiento, es decir, en el momento en que se crean tendencias artísticas, que unas, bueno, pues están más respaldadas por las instituciones y son muy bien acogidas por las galerías, o sea, ahí está el propio artista el que decide, ¿no?, si participa en esa corriente o no. Es decir, una libertad de creación no existe en el momento en el que una institución, ¿no?, marca pues un estilo determinado para exponer. Entonces, pues tú si quieres estar ahí y que tu caché, ¿no?, y tu nombre se vea y sigas subiendo y llegues a Arco y al MoMA, pues te las tienes que comer. Entonces, hay veces que la comida bueno, se sienta mejor y digieres mejor, pero hay otras que va en contra de tu propia naturaleza y entonces, bueno, por eso se creó la contracultura como una alternativa a la tendencia institucional, ¿no? Entonces, libertad, yo no veo absolutamente libertad. O sea, si quieres vivir de tu trabajo, no puedes ser libre creando, tienes que vivir dentro de una tendencia artística capitalista. En mi opinión. Acá Nadia dice en un comentario que están escribiendo, dice Andrés Julio, lo que está confinado es el espacio de circulación física de las obras, pero no el proceso creativo. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Es lo que acababa de comentar. Uno es libre de crear en su casa o en su estudio lo que le salga de donde le quiera salir. Pero ahora, si quieres que eso tenga una visibilidad y una repercusión, que haya un espacio, como apunta, de circulación física de esa obra, bueno, pues ahí tienes que entrar dentro de una tendencia o de unos contactos. Y esos contactos son los que te pondrán, ¿no? Es decir, ¿cuántos artistas han muerto de asco y a los años han sido los mejores o las mejores? Pues aquí pasa lo mismo, yo no veo ninguna... Es decir, yo conozco, perdón, y ya con esto termino, conozco a muchos compañeros y compañeras fantásticas que no entran en los circuitos, digamos, populares de exhibición artística y se mueven por otros círculos. Entonces, eso no es... yo lo veo franquista absoluto, ¿sabes? Que no entramos todos, entran unos cuantos. ¿Y quién decide quiénes entran? ¿Por qué entran esos y no entran otros, no? ¿Porque sean mejores? No, no lo creo. Porque interesan más. Bueno, yo creo una cosa. Creo que, para empezar, en el sistema capitalista es en el que estamos. Eso es lo que hay. Y yo no tengo, por ejemplo, acceso, ni creo que a trabajar, vivir y relacionarme en otro, más que en el que vivo. Pero la idea de que si quieres trabajar en el sistema capitalista tienes que adaptarte y comer esa comida, como decía Vero, yo no creo que haya que comer ninguna comida. Y si vas a comer esa comida se te va a indigestar. Mira, parece ser que hay dos clases de... hablando de pintura, perdonad que hable de pintura ahora. Hay personas que creo que se le atribuye a Picasso decir, hay dos clases de artistas. El que pinta lo que vende y el que vende lo que pinta. Entonces, son cosas muy distintas realmente. Yo, que he tenido mi libertad exactamente igual de restringida que todo el mundo, ¿entiendes? Nunca he notado que el sistema capitalista me oprimiera y me he tenido que buscar la vida por mí mismo. Hace ya más de 25 años que renuncié a las galerías de arte cuando cerró la mía, con lo cual decidí hacer de lo que se llama outsider. Entonces yo creo que sigo siendo un outsider en el sentido de que hago exactamente lo que me da la gana. La cuestión es que tú dentro de este sistema tienes que ofrecer lo que haces. No tienes que ofrecerle al sistema lo que no haces, sino lo que le gusta al sistema. Tienes que ofrecerle lo que tú haces. Si el sistema lo acepta, suerte has tenido. Si lo rechaza, probablemente te morirás de hambre. Pero hay muchísima más libertad de la que parece que hay. Yo he podido hacer prácticamente de todo en los 50 y pico de años que llevo en este mundo.
y no porque sea bueno o malo o regular o porque tenga más suerte, sino porque he decidido no pintar lo que se vende. Está claro, ¿no? Ole, ole. Sino he intentado vender lo que pinto. Además, Enrique es una de las personas que odia que le encasillen y ama la libertad, incluso en la manera o en el lenguaje que quiere o le apetece usar en cada momento, ¿no? Él ha sido o es un dibujante irónico, maravilloso. Ha hecho una serie, perdón que lo cite aquí, porque como somos valencianos, pues de gángsters y falleras fabuloso. Una serie de caricaturas que en algunos muy mordaz, y entonces se nota que ha dispuesto de su libertad siempre para expresarse. Yo creo que sí. Sí, no, creo que un pequeño secreto, porque es muy pequeño secreto, es prácticamente no negarse a nada y hacer exactamente todo. Sobre todo, lo que más hay que hacer es lo que no se sabe hacer. Realmente es lo que realmente creo que un artista tiene que hacer, intentar hacer lo que no sabe hacer, atreverse a hacer lo que no sabe hacer. Muy bien. Bueno, yo solamente haría un apunte, que es que estoy de acuerdo con Enrique si lo analizamos desde su punto de vista, que sí que hay libertad, el artista tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, pero entonces cambiaría la palabra por lo que antes decía, que no somos libres si queremos entrar en tendencias artísticas y estar nuestra obra expuesta en determinados sitios, que fíjate que se tienen que abrir galerías uno propio para exponer, ¿no?, sus piezas de manera libre. Entonces yo digamos que utilizaría el verbo de dignificación artística, es decir, ¿no?, cuando tú te presentas, ¿y usted qué hace? Pues mire, yo soy artista, pero artista ¿por quién? ¿No? Porque lo decido yo, porque lo deciden otros, ¿no? Entonces, no creo que ahora mismo, y el confinamiento no cambia absolutamente nada, solamente hace imposibilitar la exposición, ¿no?, visual, pública, porque ahora tendremos que buscarnos la manera de cómo mostramos nuestro arte, ya no es físico, a lo mejor, pues, no sé, no me imagino una exposición todos separados en retícula de 1,5, pero bueno, el caso es que hay artistas de primera y artistas de segunda, y eso desgraciadamente no lo decide ni el público. Mira, claro. Overo, ¿tú crees que hay artistas de primera y de segunda? Entonces no. ¿Es que crees que hay artistas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta? No es verdad. No, Enrique, yo no he dicho eso. Yo he dicho que el sistema sí que nos pone solamente con ya el precio de la venta o nuestro caché. Si somos artistas de primera, si somos dignos de exponer en el IBAM o en el MoMA, o no tenemos ese caché. O sea, y eso lo decide la institución, lo decide el sistema, no el artista, ni siquiera el público que va a ver las obras. De hecho, los museos están vacíos, se tienen que inventar talleres, descuentos y cosas para que se llenen, ¿no? Entonces, la libertad, el pensamiento artístico es fantástico, pero el combate y la lucha por dignificar el arte, yo creo que es donde lo que se está perdiendo un poco. Pero estoy de acuerdo contigo, Enrique, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Eso era lo que estábamos un poco justo antes de que tú llegaras, pero justo decíamos... Antes de que tú llegaras, sí. Yo voy a hacer un poco de... No, está bien. Pues, quería aportar algo a la confusión general. Sí. Entonces, quería decir que... bueno, ahora se me fue. Sí me pasa lo mismo. Bueno, que en siempre se vivieron crisis en todo el mundo. Y siempre las crisis fueron, se cayeron las torres gemelas en Estados Unidos, allá está la crisis, ¿no? Allá están en crisis. En España que en 2008 que no sé qué, tal cosa. La dictadura de tal lugar, ¿no? Entonces, en Argentina el corralito, lo que fue. En México el asesinato de mujeres no para. ¿Y qué es eso? Y qué suerte que eso está allá, ¿no? Está allá.
está allá. Entonces siempre hubo una distancia, por más que cualquier persona pudo de alguna manera, en la época de Franco, de alguna manera tomarse un carro e irse al país de enfrente y ya cambiaba la cosa de alguna manera. Hoy ya no es así, todos estamos bajo esta locura total. Entonces, el tema es de cómo se está reaccionando en los diferentes países bajo las políticas que se inventaron o que se tienen para acoger este tema y para confrontar la situación. Entonces, en Estados Unidos, aquí, maravillosamente, estos gobiernos, digamos, toma a la gente, acoge a la gente y empieza a organizar desde ahí para salvar las vidas. En Estados Unidos vamos a salvar la economía primero y la gente se morirá y se salvará el que pueda pagar la medicina, ¿no? Entonces, bueno, Maxi, depende de la información que leas, porque ahora mismo Facebook, que yo estoy alucinada de que no lo censure, porque estamos viviendo a nivel de comunicación una gran censura, que es el nuevo orden mundial. O sea, hay una lectura alternativa donde, bueno, en Londres, por ejemplo, sí que hay entrevistas, muchísimas entrevistas de gente bastante experta que da una opinión, bueno, muy diferente a lo que se está como queriendo vender, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene un porqué a lo que Trump está haciendo y a que hayan manifestaciones de gente en la calle que no quiere, digamos, vivir ese confinamiento. Sin embargo, en España, las libertades, ¿no? Bueno, pues, o sea, yo he alucinado con la facilidad con la que todos y todas estamos en casa, porque tú lees otras cosas y lees cómo reaccionan otros países, como por ejemplo Estados Unidos o Berlín. Bueno, pero no, es que no, en España, ¿cómo se va a reaccionar como Estados Unidos? O sea, es imposible. Si acá el gobierno te dice, yo te voy a pagar una cosa, quédate en tu casa, te trato de salvar tu negocio, pero en Estados Unidos no te salvo el negocio, no te doy un peso, si no sales a trabajar, y si sales te vas a morir y te voy a poner la cuarentena encima. Entonces, la gente tiene que salir a manifestarse porque no le queda otra, porque no tiene ninguna garantía del gobierno para poder, en cambio, a diferencia de España, España le está dando de alguna manera alguna garantía. No sé si es mentira o verdad, pero me parece que le está dando una garantía a la gente que para que se quede en su casa y que ya se va a arreglar lo van a arreglar de alguna manera económicamente. No sé cómo. Mira, yo creo que aquí garantías lamentablemente no nos está dando nadie y mucho menos el gobierno hará lo que pueda. Si hay algún país hoy por hoy en el que no se puede fijar uno de ninguna manera, son los Estados Unidos, porque este es un país completamente controlado por un enfermo mental que lo que le está diciendo es que te inyectes arsénico o que te inyectes lejía el conejo, ¿entiendes? O cualquier otra marca. Bueno, no voy a hacer de moderador voy a ejercer mi derecho de censor. Esto de las libertades, yo soy el censor, no soy el moderador. Entonces, no, es por reconducir un poco porque, claro, ahí ya nos metemos en un terreno muy interesante, pero muy largo. Entonces, dime. Que moderes. Sí, vale. Entonces, bueno, yo quería dejar un poco vamos a una de las cosas más importantes, que es el tema que Enrique sabe mucho, que es recortes económicos en la cultura y consecuencias. ¿Pasa la cultura y en concreto las artes visuales a formar parte de los asuntos calificados de no necesarios para atender en estos momentos? ¿Es esto real o la sociedad la sigue demandando? Es cierto que la cultura no siempre ha sido de las carteras que menos se han aprovisionado y en estos momentos pues supuestamente
si estábamos en un tercer plano, pasaremos al último plano, ¿no? Pero realmente en estos momentos la gente está demandando mucha cultura, está demandando, se está viendo la importancia de la música, de la literatura, del cine, de las artes plásticas, en contra de lo que a lo mejor económicamente está valorado, ¿no? En estos momentos. ¿Qué os parece? Enrique, a ver, Enrique. Perdón. No, Vero, venga, va, Vero. Pero, venga. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, yo sí que creo que, claro, no puedes hacer otra cosa, estás en tu casa, pues hay una, ¿cómo se dice? Estamos delante del ordenador, entonces vemos más series y estamos más tiempo en las redes y leemos y pintamos y ¿eso se le puede llamar cultura? Bueno, pues no toda, ¿no? Siento ser así, a lo mejor si soy un poco radical o un poco nazi, pero solo hay que ver los contenidos que tienen más me gustas en las redes o lo que es más visibilizado o lo que en la televisión se mantiene, que es Telecinco, ¿no? Como ese programa que desde el gobierno, ¿vale?, han dicho que es de entretenimiento, por lo cual no se puede cancelar de ninguna de las maneras. Entonces, ¿la gente consume más? Sí. ¿Cultura? No lo sé. Porque es muy peligroso que desde la política y desde el sistema se abogue por un sistema educativo que realmente eduque y ofrezca cultura, porque pensaríamos todos, ¿no? Y entonces habría un desarrollo del pensamiento crítico que también se vería en las artes reflejada. Y yo creo que hay muchas personas que consumen cultura y que crean cultura, pero no todas las que ahora mismo, ¿no? Pues Miguel, tú estás como, qué bonito, ¿no? Que todo así, que ahora se consume más, ¿no? Ahora parece necesario escuchar música, incluso para el que no la suele escuchar. Parece necesario ver buen cine, pues incluso para el que no lo suele consumir. Y creo que no es porque estemos más tiempo en casa solo, sino porque necesitamos un momento quizá a lo mejor más de introspectivo y más de aprendizaje, y eso acompañado de la cultura, de una buena reflexión en un libro, de una buena reflexión creativa, pues parece que se adereza mucho mejor. Máximo. Dime. Lo que pasa es que para mí son diferentes situaciones, porque hay una cosa donde puede haber un gobierno paternalista y que los artistas le estén exigiendo al gobierno todo el tiempo que le den lo que le corresponde, el lugar que le corresponde, que le financie, que le sostenga, que le dé la oportunidad, que le abra más museos. Y después hay otras sociedades y culturas que no tienen eso, que no tienen un gobierno paternalista ni a nadie que pedirle nada y se desarrollan. Los artistas logran desarrollarse, logran hacer su obra, logran hacer sus cosas, logran hacer colecciones, que logran dejar colecciones maravillosas, fundar museos y tal. Entonces, si es difícil para mí pensar que acercarme de alguna manera a una entidad gubernamental para pedir algo que me den que yo creo que me corresponde. Yo no entiendo esas cosas, porque quizás vengo de otra forma y con gobiernos. Pero ¿por qué, Máximo, por qué dices ese comentario? O sea, que tenemos que, o sea, ¿crees que, no? ¿Qué te ha hecho pensar que aquí se está diciendo como que los artistas o que España tiene una institución paternalista y que por eso siempre... No, yo no dije por España, yo dije porque hay muchos países que tienen, que están muy ligados a que el gobierno les conceda las cosas, ¿no? Y otros que no, ¿no? Entonces, México, por ejemplo. México es bastante paternalista en eso, ¿eh? Bueno, ahora ya fue, ahora ya no hay nada. Ahora se cortaron todas las cosas con el nuevo gobierno, ¿no?
Enrique, y eso que decir. supuestamente es un gobierno más socialista o de izquierda. Pero todas esas cosas son títulos nada más, porque a la hora de actuar, pues cada gobierno actúa como quiere, y como le plazca, ¿no? Es toda una pantalla para mí. Entonces, por eso es lo que te quería decir, no lo decía, yo no lo estoy diciendo por España en particular, sino digo por el espíritu que tiene el artista de hacer y seguir, que con dinero y sin dinero, con espacio y sin espacio, con posibilidad y sin posibilidad. Siempre vamos a hacer, porque nuestro espíritu es creativo y la creatividad rompe con todo tipo de convenciones en el mundo. Entonces quizás sea medio utópico lo que te digo, pero es lo que yo siento y es como yo he vivido toda mi vida, ¿no? Es así. El otro día puso... Enrique, sí. Me importa, es decir, yo quiero decir, Máximo, a propósito de la palabra o de la expresión que has usado, el gobierno no tiene que conceder absolutamente nada. El gobierno lo que está es obligado a hacer inversiones públicas razonables y razonadas. En cualquier caso, esa inversión pública que debe hacer, le cuesta mucho más hacerlo en un terreno tan específico como las artes plásticas, porque a lo mejor le cuesta menos hacer esa inversión pública en la música, en los toros, en la ópera, en el teatro o en el cine. Pero en las artes plásticas somos el último de la fila, no el grupo musical, sino que somos el último de la fila en muchos sentidos. Quiero decir que al gobierno no hay que pedirle ningún favor. El gobierno está obligado, por lo que supone de cultura las artes plásticas en general, de hacer inversiones. Y la inversión consiste primero en adquisición de obras de arte visual, luego en microcréditos para los artistas, en becas estatales para los artistas, en favorecer o en ayudar concretamente adelantando facturas pendientes de pago a los artistas autónomos, una cobertura de la seguridad social para trabajadores autónomos. No es mi caso, yo soy un jubilado, pero he sido toda mi vida autónomo, pero ahora mismo estoy jubilado y cobro una pequeñísima pensión del Estado. Y luego hay que hacer una cosa fundamental que no sé si sabéis lo que es el apoyo por copia privada. Si no sabéis lo que es, no me voy a enrollar en este chat o en esta videoconferencia en explicar la copia privada, pero hago referencia y hago mucha insistencia en que para que convenzamos al gobierno, al Estado, a través de las administraciones públicas, autonómicas o municipales, de lo que tiene obligación de hacer, solamente lo vamos a hacer en cooperativa. No lo vamos a hacer individualmente y lo vamos a hacer con un panfleto personal firmado por 40 personas. Lo vamos a hacer en cooperativas. Y la cooperativa, hoy por hoy, que tiene fuerza en este país en el que estamos, es Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, que lo que pide es algo a lo que tenemos derecho, que es la famosa copia privada que se retiró en el 2012 por decisión del gobierno del Partido Popular. Pero no voy a entrar en más detalles porque es bastante aburrido y da poca dinámica a la discusión. Quiero decir, no nos tiene que dar ningún favor. El gobierno, las instituciones públicas, autonómicas, municipales y estatales están obligados a invertir en una parte de la cultura que son las artes plásticas. Sí, pero Enrique, yo añadiría que no solo en las artes plásticas, en todas las artes, porque tú dices que, y estoy de acuerdo contigo, en la música u otro tipo de, ¿no? El arte taurino, pues tiene mucho más apoyo institucional y económico que otras, pero en la música depende qué música. Volvemos otra vez al concepto de tendencia y a la que atrae más al público. Hay determinados grupos y cantantes que son populares. Y hay otros que son experimentales, que si los quieres ver te tienes que ir fuera de España, ¿no? Yo creo que el arte, en general, todo está bastante casposo y bastante encorsetado en España. No quiero decir con esto que los que están no tengan que estar ahí, pero sí que tienen que haber un poquito más las miras para que corra el aire. También en el arte, en las artes plásticas, por ejemplo, eso lo ves muy fácilmente cuando vas al Cervez, ¿no?
que eso es fantástico, y para que te pongan en qué casilla de artista estás. Bueno, arte digital no está. ¿Qué pasa? No existimos, ¿no? El arte, el activismo social tampoco está considerado solamente, ¿no?, en casetas, lo de cerámica, pintura, o sea, las artes tradicionales. Tú dices que hay que unirse, ¿no? Vale, pues unámonos también con, no solo con arte plástico, sino el arte en general, y que entremos todos ahí, porque siempre que el cuadro esté representado, pues no sé, ¿no? Bueno, perdona, pero el arte plástico, las artes en general no se pueden unir, porque yo en principio no tengo unos intereses ni parecidos con la gente que está haciendo teatro o lo que está o que está haciendo música dodecafónica, ¿comprendes? Nada que ver. Tenemos que unirnos por sectores. Es una unión sectorial fundamentalmente, pero cuando yo digo artes plásticas son muy amplias. No solamente el epígrafe que contempla hasta ahora la agencia tributaria, ya sé cuál es, pintores, escultores, ceramistas y grabadores. Ya me lo sé de memoria. Pero que te quiero decir que tenemos que unir sectorialmente. Pues hasta un punto, Enrique, estoy de acuerdo contigo, pero no, porque el artista, es decir, el que al teatro le vaya bien, al teatro hay que hacer unos decorados, y a lo mejor los artistas también pueden generar esos decorados. También hay una música, es decir, es al final, antes se ha dicho, ¿no?, que solo me muevo cuando me toca a mí, pero si le toca a la casilla de al lado, ¿no?, al arte de al lado, yo no lo considero como mío. Yo no estoy de acuerdo. Entiendo tu postura y la respeto, claro, pero artistas somos todos. Más hoy cuando los artistas trabajan con muchas otras dimensiones, la música, el documental, la animación, la performance, el teatro. Entonces sí, hoy que tiene que ser un poco más abierto. Bueno, pero dos cositas, un cortecito mínimo para que pueda leer los comentarios que hay, sí, perdón, Miguel. Los comentarios. Hay dos comentarios, Miguel, que puedes leerlos. A ver. El primero que leo te quedan 10 minutos. Lémelo tú porque yo estoy buscando. Enrique Farías Porros dice, el arte siempre tendrá que superar las debilidades del entendimiento colectivo, con sus pros y sus contras. Otro, Enrique Fernández, el arte forma parte de las manifestaciones de la sociedad, pero inevitablemente la sociedad tiene un orden de prioridades económicas, y eso significa que para el desarrollo del arte sea imprescindible una buena situación económica en general y además una mayor cultura general de la población. Siempre ha sido necesario en la historia los mecenas para que el arte avance. Ese es otro comentario. Yo quería decirte antes de que se corte, Enrique, que, por ejemplo, el grupo de Diego Rivera hace más de 50 años en México hizo el pago en especie. Entonces, lo que hicieron fue un programa extraordinario que hasta el día de hoy ahora está súper moderno y súper modernizado. Entonces, el artista visual paga con obra lo que vende. Entonces, declara y esa obra va a museos y esa obra se muestra. Y entonces hicieron un sistema donde ahora todo el país, en cada pueblo, encuentra una obra de un gran artista, por más que viva en cualquier parte del país. Y es muy interesante porque comenzaron con proyectos como el tuyo, ¿no?, como el que tú llevas adelante hace 20 años también con el grupo. Entonces, de esa manera yo creo profundamente que si se unen como tú dices, en cooperativo o alguna forma de asociación para poder ir con esos proyectos a los gobiernos que están para que se implanten. En aquel momento, hace más de 50 años, lo hizo Diego Rivera y su grupo, y fue hasta ahora todos los que vivimos en México nos beneficiamos de esa gran idea y esa maravilla. Esta parte podría dar mucho de sí. Perdona, Enrique. Es que me están avisando de que nos queda nada. Nos quedan 10 minutos, lo que no me queda. Miguel, quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Había creo que no se va a poder ni poner. Había estas preguntas, otras preguntas. Se las había hecho a unos artistas plásticos. A otros artistas plásticos, que son Gertrudis Ribalta, cubana, que ahora mismo está en Cuba,
Esto a Pepe Jimeno, que vive en Alicante, pero es de Jaén y es un artista que trabaja exclusivamente la forma, y a Eduardo Lastres, que también es un escultor que trabaja la forma, y había ese vídeo que no lo vamos a poder ver, supongo que se podrá ver en el blog, lo siento por ellos, un texto de Joan Feliu France que le había pedido sobre la libertad. Joan Feliu es un profesor de la Universidad Internacional de Valencia y había hecho un texto que lo subiré al blog. Le pido disculpas por no haberlo podido leer porque no hay tiempo, y es colaborador del Museo de Vilafamer de Castellón, una maravilla de museo, el MACBAC, y director de la Feria Marte. O sea, es una persona que está muy involucrada en el arte y su pequeño texto me hubiera gustado que se leyera. El tiempo que queda, ¿qué son? ¿Cuántos? ¿Un minuto? ¿Puede ser? Aquí pone, quedan 10 minutos. Estamos en un tiempo de 1 hora y 1 minuto 45 segundos. Vale. Pues entonces... O sea, ¿nos han dicho que 1 hora o 1 hora y cuarto o cuánto nos han dicho? La verdad es que no lo sé. Supongo que... 1 hora y 15 minutos. Aquí hay una pregunta. Me gustaría saber qué es lo que cada uno piensa hacer en este confinamiento a nivel creativo y lo que piensan que sería muy importante que cualquier artista haga a nivel creativo. Bien. Pues venga, a ver. Son preguntas que salen en el chat. Sí. A ver, bueno, al principio del confinamiento una amiga me dice, bueno, tú no te vas a aburrir, como eres artista, ¿no? Pues ya te puedes entretener ahí creando. ¿Sabes? No. El arte y la creatividad no funciona así. Y no es un entretenimiento tampoco para el que lo hace. Claro, no por estar 2 meses vas a producir una pieza. Creo que hay que tener un estado emocional determinado, tener una idea, y hay veces que, bueno, pues el estar en casa viene bien para materializarla. Entonces, bueno, a mí en estos momentos, si me quitan el poder salir y el poder interactuar con humanos, más allá de mi pareja, que estoy ya 2 meses constantemente con ella, pues se me quita un poco las ganas de trabajar. Entonces, lo que hago es leer. Leo mucho y me indigno mucho, como se me puede ver. Claro. Sí, como todos. Sí, es increíble. Y bueno, soy consciente de la realidad política que vivimos, que me asusta, pero soy muy consciente de la realidad cultural que vivimos y me asusta más todavía. No porque no haya apoyo de las instituciones a los artistas, sino porque creo que han conseguido lo que en la República se combatía, que era el borreguismo social. Es decir, si nos dicen salta, saltamos. Y si nos dicen que nos quedemos, nos quedamos. Y se nota en los contenidos de las redes, nadie se queja, pero de a nivel cultural, en fin, no me quiero enrollar mucho, pero creo que el artista tiene que combatir con su arte, con lo que sienta, para hacer pensar, o sea, no para entretener. Veo obras muy bonitas, pero muy nárnicas, que no te remueven, ¿no? El arte mexicano, algo que me encanta siempre es porque las performers, ¿no? Mexicanas son animales que, bueno, que no tienen ningún límite, y aquí sí. Entonces, bueno, que el confinamiento sirva para subirnos un poco los niveles de indignación. Vamos, dice Nadia, para cerrar la sesión, que respondamos un poquito de esa misma pregunta, Enrique, Miguel y yo, ¿vale? Enrique, si quieres. Enrique, por favor. Desde luego, el arte no está para entretener nada, pero en estos momentos el arte plástico en general, vamos a apartarlo de la música, del teatro, del cine, de la televisión. El arte plástico es un puro circo para entretenimiento, llevado adelante y sostenido por unos señores que se llaman curadores. Por lo cual quiere decirse que el arte está realmente enfermo. Eso es cierto, porque no, claro, eso es así. Los pintores no pintamos absolutamente nada. Entonces aquí los que pintan son los que se llaman ahora curadores, que han renunciado
al nombre de comisarios porque sonaba fatal. A mucha gente. Muy bien. Ahora, ¿quién funciona? Pues personajes como Damien Hirst, ¿comprendes? Que hace una calavera de diamantes y que la vende y se la compra a sí mismo por cientos de millones de dólares. Todo eso es un circo. Y para no hablar mal, no diré que es una mierda, pero es una mierda. Pero en cualquier caso, claro, es así. Lo que quiero decir que hay una cosa que a mí es la única que me puede importar para resumir. Decía Vygotsky, que era un escritor, filósofo y pensador soviético de aquellos años, y no me identifico para nada con el mundo soviético, que el arte es una técnica social de emociones. O sea, se trata de emocionar, porque para reflexionar y para comprender, pues hay otros mecanismos, por ejemplo, pues la filosofía, por ejemplo, pero lo que tenemos que hacer es emocionar. Eso es lo que yo quiero decir, y ya no digo más, que he dicho mucho. Yo voy a robarle a Sí, Enrique. sí, no, por favor, Miguel. Enrique puso el otro día en su Facebook, rescató una frase de Duchamp que decía que el arte es plagio o es revolución, ¿no? ¡Ole, Eso, ole! Lo mío de Duchamp Revolución. lo rescató. Bueno, Viva la revolución. El arte es un panfleto snob que solamente se salva por el sentido del humor. Nada. Muy bien. Muy bien. Máximo. Me gusta. Nada, hay que hacer ahora, dice, la pregunta era, que ya me olvidé. Pues mira, si te olvidaste, bueno, me gusta saber a nivel Maxi, creativo. Y después... Maxi, perdón. Si te olvidaste de la pregunta, te voy a hacer la última que no hemos respondido. Vale. Que es, ahora hay un resurgimiento a nivel social del colaboracionismo frente al individualismo. Nos necesitamos más unos a otros, ¿no? El altruismo, la compasión, la empatía. Eso reflejado en el mundo del arte, los artistas que somos tan individualistas y que nos cuesta colaborar. Tú estás en un plano donde a lo mejor no es así, pero... No, yo no, esas ideas yo no comparto, porque yo creo profundamente que el artista es ultra social. Que hay un momento de recogimiento porque no se puede pintar en público, salvo que se haga action painting. Hay un momento de recogimiento que es el momento personal, individual de cada uno, de su proceso interno y bla, bla. Pero después el artista es social, hace cosas. No sé, por ahí hay artistas que no salen de su casa, son más huraños, que también hay, pero yo creo que los artistas jóvenes en México, en Argentina, en Estados Unidos, inclusive en España, se juntan y entre todos, por ejemplo, aquí en España se rentan una nave y todos están trabajando ahí, hacen fuerza para que vengan los comisarios y que vengan los galeristas y los comisarios y los museos y todo. Sí, entonces, sí. No sé, yo personalmente, nosotros hemos trabajado muchísimo a nivel social y con gente y llevando adelante proyectos sociales. Entonces yo no entiendo otra cosa que no sea una relación social y comunitaria. Digo, entiendo y valoro, cada uno tiene su propio proceso, pero yo creo que hoy mucha gente ya esa práctica en las Américas lleva adelante y mucho, después de tantas crisis que nosotros hemos vivido, pues se tuvieron que reinventar y tuvieron que asociarse para pagar la renta, para hacer proyectos, para hacer proyectos sociales, culturales, de música mezclado con danza, mezclado con... Entonces sí, creo que naturalmente se dan las cosas. Con crisis como estas son importantes, enriquecedoras, si se lo toma por ahí. Y en vez de crear una frustración o una cosa negativa, hay que despertar y es la oportunidad de asociarse, de hacer cosas, de interesarse por los proyectos de los demás, de ver cómo puedes colaborar, que colaboren contigo, inventar, crear otras posibilidades de expansión. Y
y si hay que hacer cualquier cosa, se hace, ¿no? Se organiza y se ve. Entonces, todas estas crisis sirven muchísimo para abrir, para que las personas se abran y para poder generar más proyectos en comunidad. Yo creo que es muy difícil crecer y mucho menos como artista si uno no se interesa por el trabajo de los demás. Eso creo que... Totalmente. Yo, por ejemplo, lo entendí hace unos años porque lo típico de los escultores que nos encerramos con encargos que duran mucho, con elaboraciones muy largas y te aíslan. Y el día que decidí que eso se acababa es cuando empecé a disfrutar del arte, pero no por lo que hacía yo, que es muy discutible, sino por todo lo que he aprendido gracias a interesarme por las cosas de los demás. Y creo que ese colaboracionismo, cada vez que colaboro con alguien en algún pequeño asunto, lo disfruto muchísimo más que haciendo solo mis propios trabajos, ¿no? No es una obligación, es una cosa que surge natural también. O sea, porque si lo hace porque hay que colaborar, pues, no sé, es una cosa que es una cosa natural que surge, sí. Por una necesidad natural de estar con otro y compartir y que se aliviane tu situación creativa, tu situación psicológica, tu situación económica, tu situación de pensamiento creativo, lo que sea. Entonces, siempre es mucho más lindo estar al lado de alguien. De lo que estoy seguro es de que el tema a lo mejor no era el mejor, o se podía haber ampliado, o se podía haber derivado por otros vericuetos mucho más interesantes, pero sí de que los colaboradores, en este caso vosotros, ha sido una muy buena elección y que me alegro de haber charlado un rato con vosotros. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Gracias, Miguel. Igualmente, muchas gracias. Un gusto conocerlos, Enrique y Vero. Un gusto enorme. Igualmente. Si vamos un día por Madrid, cuando ya podamos tocarnos, aunque sea con el codo, iremos a tu estudio, Enrique. Pero aquí estamos los artistas continuamente dándonos codazos. Llevamos toda la vida así. Adiós. Muy bueno. Bye. Muy bueno. ¿Quién corta esto? A cada uno. Vale.